próxima será la otra semana, que va a ser la de VIH. Esta clase, en esta vamos a hablar sobre los virus emergentes o sobre las enfermedades emergentes, porque esto no solamente atañe a los virus, sino también a todas las enfermedades infecciosas de cualquier etiología. Entonces, vamos a empezar hablando sobre esto, lo que tiene que ver con los patrones de resistencia, tolerancia y susceptibilidad. Resulta que las enfermedades infecciosas en general no es que se reproduzcan indefinidamente, es decir, también existe un punto en el cual el patógeno deja de reproducirse, deja de multiplicarse, ¿sí? Porque si no, pues obviamente las personas que nunca han tenido un encuentro con este tipo de patógenos se volverían susceptibles y pues toda la población podría fallecer, ¿sí? Muchas de las selecciones que ocurren en las poblaciones infectadas ante nuevos patógenos, muchas de ellas son resistentes de manera natural, pueden tener algún tipo de mutación en su genoma que hace que sean resistentes de manera natural a algunas infecciones, y eso por supuesto ayuda a la selección, pero también, afortunadamente, la gran mayoría de las infecciones o tenemos un comportamiento de ser resistentes e incluso pueden pasar como asintomáticos o simplemente no infectarnos, como también puede ocurrir que muchas de las infecciones nos infectan, causan síntomas, dejan o no dejan inmunidad y nosotros tenemos un comportamiento como tolerantes, es decir, logramos superar ese tipo de enfermedades. Bueno, ¿por qué es importante estudiar o por qué este tema, a pesar de que, como les mencioné, la clase es muy corta, es muy importante conocer de esto? Porque estamos ante las serias amenazas, estamos ante una seria amenaza o muchas amenazas de que en el mundo aparezcan nuevas enfermedades contra las cuales nunca nos hemos expuesto. Como ya les he mencionado en muchas de las clases anteriores, muchos de los virus tienen la capacidad de mutar y esas mutaciones hacen que se traduzca esa mutación en nuevas proteínas para las cuales posiblemente nunca nosotros hemos tenido una exposición. Miren lo que pasó con el SARS-CoV-2. Había o se conocía de la existencia de los coronavirus, pero no era exactamente igual. Y como pensábamos que no iba a pasar nada, que los coronavirus no producían ningún tipo de enfermedad grave, cuando la produjeron, cuando se produjo la enfermedad, no estábamos preparados para la misma. Todos los patógenos al mismo tiempo cumplen con muchas de las leyes de selección. Efectivamente, el más fuerte es el que puede sobrevivir, ¿sí? Efectivamente, eso también ocurre. Y muchas de estas enfermedades también dependen o aparecen o han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad en relación al comportamiento que tienen los seres humanos. Los seres humanos, ¿a qué se han dedicado durante toda la vida? ¿A buscar qué? Comida, ¿qué otra cosa? Agua y refugio y otra cosa más. Riquezas. ¿Listo? Entonces, el comportamiento que ha tenido la sociedad, sobre todo para buscar alimentos, fuentes de agua nueva, ha hecho que en la búsqueda de nuevos lugares para encontrar todo esto, ¿sí?, se enfrenten a patógenos que nunca antes se habían encontrado. Por lo tanto, muchas de estas enfermedades emergentes o reemergentes son enfermedades que tienen una gran relación con la zoonosis. Entonces, ¿cómo se define una enfermedad emergente? Una infección no reconocida o previamente conocida que se expande en un nicho o zona geográfica nueva asociado a cambios en su patogenicidad. ¿Qué ejemplos tenemos actualmente en el mundo? El sarampión. Es una enfermedad que es conocida desde la antigüedad, que se dio incluso por erradicada en los Estados Unidos en el año 2000, como se los comenté en la primera clase, pero que infortunadamente por cambios relacionados en el comportamiento humano, los grupos antivacunas, el rechazo a las mismas, qué sé yo, la gran movilización que ocurre de poblaciones de un lado a otro, muchas de ellas no vacunadas, pues ha hecho que esta enfermedad, que aunque era previamente reconocida, pues reapareciera. Y ahorita, por ejemplo, como les mencioné cuando hablamos también de virus respiratorios, hay un virus influenza que es el H5N1. Se conoce hace mucho tiempo, eso no es un virus nuevo, pero resulta que ya se están presentando brotes de H5N1, no solamente en aves de corral, sino también en población humana de países tan alejados como Vietnam, Camboya, todos estos y otros relativamente más cercanos a América, como lo es el Reino Unido. Muchos de estos cambios están o muestran
Cambios en su patogenicidad, por supuesto, miren lo que ocurre con los virus influenza. Muchos de nosotros nos hemos vacunado o nos ha dado influenza. La inmunidad que deja ese tipo de vacunación o de enfermedad, infortunadamente, no es muy prolongada. Y cuando los cambios antigénicos que ocurren en esos nuevos virus influenza son menores, se producen algunos brotes, pero son muy limitados. Pero cuando los cambios antigénicos son mayores, estamos a puertas de una pandemia. Y esa pandemia, por lo general, también refleja cambios en la patogenicidad. ¿Y esa patogenicidad en qué se ve reflejada? ¿En el aumento de qué? ¿De gente que se muere? Bueno, muy bien. En las enfermedades emergentes también puede ocurrir que hay mutaciones, influenza por ejemplo, recombinaciones, influenza otra vez, e incluso ya hay descripciones de infecciones en una misma célula respiratoria de, por ejemplo, un rinovirus y una influenza que comparten genomas. Recombinaciones e intercambio genómico. Aunque se consideran nuevas desde lo antigénico y genético, no siempre ocurre esto. Bueno, también se puede describir una enfermedad emergente como una enfermedad que muestra un aumento en la incidencia. No es necesariamente, no es un virus, pero por ejemplo en Colombia estamos viendo un aumento en la incidencia de tuberculosis. Y hasta hace unos años no teníamos tantos casos de tuberculosis. Y para preocupación nuestra, las cepas y los casos de tuberculosis que están apareciendo en el país son multidrogresistentes. Como les mencioné, por mortalidad elevada, y dentro de las enfermedades emergentes también se clasifican aquellas que antes no tenían un diagnóstico o que no se conocía su origen y ahora se sabe que tienen un diagnóstico infeccioso o no. Eso es una definición de una enfermedad emergente. Entonces, como les mencioné al principio, el comportamiento humano y sobre todo la necesidad de buscar nuevas fuentes de agua, de alimentos, de domesticación de los animales, sea para ayudar a su trabajo o también el acercamiento a estos como fuente de alimento y la necesidad de moverse a lo largo de todo el mundo, pues esto ha llevado que de un lado a otro se generen enfermedades. Y esto se reconoce desde hace muchísimos siglos, incluso muchos siglos, ¿sí? Por ejemplo, lo que ocurrió con la colonización de América por parte de Europa. ¿Qué enfermedades creen que trajeron los europeos? ¿Influenza? No. La fiebre amarilla. La fiebre amarilla no era originaria de América. La trajeron los europeos a través de los esclavos que traían de África. Lo que pasa es que aquí en América existía el vector, pero la fiebre amarilla no es una enfermedad originaria de América. ¿Y qué enfermedades se llevaron de aquí para allá? Que se cree, se llevaron de aquí para allá, que también resultó ser algo nuevo allá en Europa, ¿no? La sífilis. La sífilis se cree que es de origen americano y fue llevada a Europa, ¿vale? Entonces, la globalización, la urbanización descontrolada y actualmente lo evidente que tenemos del cambio climático, pues han hecho que también los vectores y los patógenos se adapten a esas nuevas condiciones que les permiten o seleccionar al más fuerte o simplemente volverse más patógenos. Puede que los virus ahorita no se vea tanto. En general, el cambio climático con lo que tiene que ver con virus nos importa más sobre todo con la adaptación que tienen los vectores. Pues lo que les mencioné en la primera clase. Hay casos de dengue ya reportados en Italia, casos de dengue reportados en Francia, y si uno mira el mapa y mira que Francia está por allá, muy al norte. Hay casos de infección del virus del Nilo Occidental, del cual hablaremos ahorita, en Alemania, y siempre que pensamos en Alemania pensamos en un país frío, en un país casi nórdico donde siempre hay mucho frío, donde el vector no se adapta, y resulta que los vectores se están adaptando a todo esto. Bueno, aquí otra vez exactamente lo mismo. Miren cómo la humanidad, inicialmente nómada, se volvió después, sedentaria, después por la necesidad de alimento y de agua. Estas grandes poblaciones nómadas lo que hacen es que ante la necesidad de agricultura, de nuevas fuentes de agua, nuevas fuentes de alimento, la proximidad a los animales, la cercanía que tienen con ellos y la facilidad que tienen muchos de estos patógenos animales a adaptarse a los humanos, pues aparece una nueva enfermedad. La urbanización descontrolada, lo que estamos viendo con dengue y con fiebre amarilla, lo que les mencioné en el principio del curso, ¿sí? El consumo de alimentos nuevos, de alimentos poco conocidos o diferentes, también puede ser una puerta de entrada para la aparición de nuevas enfermedades.
Pero hay otros factores aparte de eso, los factores medio, físico-ambientales, los factores genéticos y biológicos. Hay poblaciones que son resistentes o que son menos afectadas por una u otra enfermedad. Eso no solamente ocurre en las enfermedades infecciosas, sino también en las enfermedades metabólicas, en las enfermedades cardiovasculares, elementos propios de los humanos y los animales, elementos patogénicos y de resistencia de los microbios y de los virus, por ejemplo, ¿sí? No todos los patógenos comparten el mismo hospedero, y esto también es muy importante. Factores sociales, políticos y económicos. La tragedia que estamos viviendo en diferentes partes del mundo debido a las guerras, debido al desplazamiento forzado, no solamente que tenemos aquí en Colombia, sino lo que ocurre en países vecinos, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, lo que ocurre en muchos países, donde muchas de estas personas, si no tienen con qué comer, con qué alimentarse, y mucha gente se está muriendo de hambre en Medio Oriente, ¿sí? Pues ¿qué van a tener para poder vacunarse? ¿Sí? El hacinamiento, la pobre disposición de excretas, la falta de agua, son el nicho perfecto para que esos patógenos reemerjan. No sería nada raro que apareciera un caso de polio en la franja de Gaza, en Israel, todo eso puede aparecer. Entonces muchas de esas condiciones sociopolíticas también influyen de manera negativa en la aparición de las enfermedades. Ahora, un caso no muy lejano aquí en Colombia, muchos de los brotes que hubo desde el año 2014 hasta el año 2017-2018 de sarampión que tuvimos en Colombia fueron importados de Venezuela. Población no vacunada o población que tenía la enfermedad activa e ingresó a nuestro territorio. Y por supuesto, gracias a la alta contagiosidad que tiene la enfermedad, pues generó brotes en nuestro país. Como muchas de estas enfermedades, por ejemplo el sarampión, se cree que tiene un origen en las vacas. Hay una enfermedad de las vacas que se parece al sarampión, y de hecho se cree que esa enfermedad pasó desde las épocas remotas de Egipto a la población humana. Muchas de estas enfermedades son de origen zoonótico, no todas, pero la mayoría sí. Pero miren cómo yo les he hablado en varias de esas patologías de los animales. Les he hablado de las plantas, les he hablado de los cerdos, de las aves, perdón, de los cerdos, enfermedades de muchos animales, hasta de las ballenas les he hablado. Bueno, entonces muchas de estas enfermedades puede que estén solamente limitadas al grupo de animales. La proximidad al humano hace que estos patógenos tengan o compartan o que estos patógenos encuentren un receptor que sea similar o compartido al de animales y humanos. Y aquí ocurre una preinfección. Aparecen después, se siguen presentando brotes entre animales y humanos y brotes limitados entre humanos. Por ejemplo, los brotes de influenza, cuando hay drift antigénico, que son muy limitados. Después aparecen cambios en los cuales ya no necesariamente está involucrado el animal, sino que estas enfermedades ya se pueden pasar entre humanos y ya no existe un hospedero inicial animal, sino que los humanos entre ellos mismos se lo pueden pasar. ¿Qué ejemplo tenemos de hace 5 años? El SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 se cree y se sigue pensando que era de origen animal. ¿Cuál? El murciélago, el pangolín, cualquiera de esos. Pero llegó un punto en el cual ya no era necesario encontrar un animal para que entre humanos existiese la enfermedad, se transmitiera la enfermedad, y no solamente por vía respiratoria, por vía digestiva, por contacto, por lo que sea, ¿vale? Esto mismo ocurre con otros virus, ¿sí? Esto mismo ocurre con otros virus. El virus de la influenza, lo que les mencioné, es un virus originalmente de las aves, pero muta, puede adaptarse a nuevos hospederos hasta que finalmente llega al humano. Bueno, pues por eso estamos tan expuestos a tantos problemas con estos virus. Entonces, otra vez resumiéndolo ahora con gráficas. El ingreso del ser humano a las áreas selváticas, a las áreas que nunca han sido pobladas, en búsqueda de alimento, agua y nueva urbanización, pues hace que él ingrese en un nicho el cual no es conocido y termine infectándose de algo. ¿Cómo se llama ese ciclo? ¿Recuerdan que se los mencioné al principio? ¿Cómo? Enzoótico, ¿vale? Listo. La migración de las aves, ellos llevan muchos virus de un lado para otro, a ellos no les piden pasaportes. Los cambios climáticos, los aumentos de la pluviosidad, el hecho de que haya inundaciones
Cuando hay inundaciones se disparan los casos, por ejemplo, de gastroenteritis viral, se disparan los casos de hepatitis viral, sobre todo en poblaciones donde no tienen una buena cobertura de vacunación, por ejemplo en hepatitis viral. ¿Por qué? Porque muchas de estas aguas, o todas esas aguas, cuando hay esas inundaciones, también los lugares donde se excretan esas aguas residuales, pues también pueden alcanzar, por ejemplo, las calles, ¿sí? Pues hay casos de hepatitis, no hay que ir muy lejos, ni siquiera de hepatitis. En Cartagena, cada vez que hay inundaciones, incluso en el centro histórico, aumentan los casos de leptospirosis. ¿Por qué razón? Pues porque uno de los animales que excreta la bacteria, es las ratas, los ratones, ¿sí? Entonces toda esa agua que sale a la calle, ¿sí?, fácilmente hace que pues, la enfermedad se disemine por todo lado. Bueno, la posibilidad de ir de un lado a otro, gracias a la rapidez con la que nos podemos mover por el mundo. ¿Cuánto tiempo se demora un vuelo de aquí a París? ¿12, 13 horas tal vez? No lo sé. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo se demora la incubación de un virus respiratorio? El sarampión, de la varicela, 21 días. Una persona en cuestión de horas puede estar llevando el virus de Europa a América o viceversa. Esto también es muy frecuente, tener animales exóticos como mascotas. También hay casos reportados de algunas enfermedades propias de estos animales que al tener contacto estrecho con humanos se pueden infectar. Otro, por ejemplo, para el caso del virus de inmunodeficiencia humana, el consumo de carne contaminada con virus propios de esos animales. El virus de inmunodeficiencia humana se cree que fue adquirido a los humanos por consumo de carne contaminada con virus de inmunodeficiencia simiana. Pues el virus de los simios encontró un nuevo hospedero en los humanos, y como son tan parecidos, pues se adaptó. Bueno, y en muchas poblaciones de África, pues esto sigue siendo la norma, siguen comiendo lo que tengan porque no tienen más que comer. Y como ya les he mencionado, la pobreza y la dificultad para poder encontrar fuentes de agua limpia. Aquí les estoy mostrando una línea del tiempo de cuáles han sido los virus que se han presentado en los últimos, más o menos en los últimos 20, 25 años. En el año 2000 hubo un brote de dengue, se les mencioné, Colombia se vio sumamente afectada en el año 2000 por un brote de dengue, sobre todo en el suroccidente, Valle del Cauca, en el cual hubo más de 1000 muertos por dengue en esa época. En el año 2002 se describió el virus del Nilo Occidental en los Estados Unidos, aunque ya era un virus conocido, seguramente ustedes ya lo leyeron algunos, pero el virus ya era conocido, pero no se describió en las zonas centro-orientales de África, sino en Nueva York. En Nueva York se describió un caso del virus del Nilo Occidental. ¿Cómo llegó allá? Pues una persona infectada la adquirió en África y llegó a Nueva York. El virus de Marburg, otro virus que causa una fiebre hemorrágica, brotes autolimitados afortunadamente. En el año 2005 los primeros casos de chikungunya en algunas islas oceánicas, en algunas islas de Oceanía y de la India, del Océano Índico. Y después pues apareció por todo lado. El chikungunya era conocido también desde hace muchísimos años. En el 2009 el brote de influenza H1N1, que se le llamaba la gripa o el virus de la influenza porcina. En el 2012 el brote de MERS, el brote de coronavirus que afectó al Medio Oriente y cuyo hospedero intermedio eran los camellos. En el año 2013 el brote de ébola, que incluso muchas personas alcanzaron a llegar a los Estados Unidos y Canadá infectadas por ébola y fallecieron allá en esos dos países. Yo estaba en México, estaba estudiando infectología, estábamos muertos de miedo porque no sabíamos qué iba a pasar si llegaba alguien sospechoso de ébola a la Ciudad de México. Ahí estábamos mirando a quién mandábamos, a quién de mis compañeros mandábamos en el aeropuerto, pero no, afortunadamente no. En el año 2015, lo que les mencioné, el brote de Zika, ¿después de qué? De una gran movilización de personas por el Mundial de Fútbol y por los Juegos Olímpicos 2014, ¿se acuerdan? 2016, brote de fiebre amarilla, que siempre ha sido un gran problema de salud pública en Brasil y que ahora lo tenemos nosotros, porque las fronteras entre Colombia y Brasil pues estrictamente no existen en la selva.
Fiebre de Lassa, otra fiebre hemorrágica también transmitida por la mordedura de algunos murciélagos hematófagos a animales de consumo humano, como por ejemplo las vacas, y también muchos de estos virus se pueden aerosolizar. Y bueno, lo que ya conocemos del brote de SARS-CoV-2 en 2019. Esto no solamente aplica para los virus, para las bacterias también aplica. Y en este momento, ¿qué problema tenemos con las bacterias? Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos, tenemos tuberculosis multidrogoresistente o extremadamente resistente. Unos problemas de salud pública que ustedes dicen, eso está como muy alejado. No, eso lo tenemos aquí en Colombia. En el HIV ustedes pueden encontrar pacientes con ese tipo de infecciones que tienen enfermedades que se vuelven absolutamente intratables y que hace 25 años, cuando yo estaba ahí sentado, donde ustedes están en primer semestre, eso no existía. Todo se trataba todavía con betalactámicos de primera generación. Aquí les muestro otros y miren la relación que tienen estos virus con algunos otros animales. Por ejemplo, en el sur del continente, aquí en Sudamérica, hay una enfermedad hemorrágica, dos enfermedades hemorrágicas, una se llama la fiebre de Junín y otra se llama la fiebre de Machuco, que son transmitidos por la orina de los ratones. Entonces se ven afectadas las personas que trabajan en las áreas rurales, ¿sí? Porque estos ratones, pues, ¿dónde están? Pues buscando maíz, buscando todos los granos para poderse alimentar. La orina que dejan puede secretar ese virus y al consumirse de manera inadvertida, las personas se pueden infectar. Esto afortunadamente no existe en América. Ahora, si existe o no existe una estrategia para la prevención, ustedes seguramente han escuchado decir a Bill Gates que la próxima pandemia va a ser no sé qué. Eso no se puede predecir, eso no es tan sencillo como se cree. Nunca nadie previó lo que iba a pasar con el SARS-CoV-2. Lo que sí sabemos es que el comportamiento que tenemos sí nos va a poner en algún momento, y no muy lejano, en una nueva pandemia. Entonces, dentro de las estrategias que se han investigado para la prevención están estas. Primero, explorar cuáles son las enfermedades que les dan a los animales. ¿De qué se enferman los animales? De eso no nos encargamos nosotros, de eso se encargan los del edificio de allá enfrente. ¿Listo? Los de veterinaria. Segundo, determinar de qué se enferman las personas que vigilan a los animales, de qué se enferman los veterinarios, de qué se enferman los guardabosques, de qué se enferman las personas que trabajan en el campo. ¿Listo? Eso es otra estrategia. Eso suena un poco, no sé, como que es un grupo al que estamos señalando y discriminando. Entonces eso no ha sido muy bien recibido, porque entonces por ser veterinario entonces puedo ser un vector para el resto de los humanos, y no es así. Y la otra es estudiar a la población en general. ¿De qué se enferma la población en general? ¿Cuáles son los patógenos de tipo cuáles son los patógenos virales en este caso de lo que se enferma la población? El gran problema que tienen todas y cada una de estas es que, por ejemplo, para el caso de las enfermedades de los animales, no todas se pasan al humano. Para el caso de las enfermedades que presentan las personas que cuidan o estudian a los animales, estadísticamente no muestran un riesgo aumentado en comparación al resto de la población. Y tercero, pues estudiar a la población general pues es demasiado costoso, ¿sí? Imagínense que ahorita llegara alguien y nos quisiera tomar a todos anticuerpos contra, no sé, leptospirosis. ¿Cuánto vale eso? ¿Sí? Eso vale mucho dinero. Y si muchas de estas enfermedades resultan ser asintomáticas o pueden pasar como cuadros banales, pues no tiene ningún sentido hacerlo, ¿vale? Porque es demasiado costoso y el impacto tampoco se va a ver. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, otra vez volvemos a mencionar, ¿se acuerdan del TRIF antigénico y el CHIF antigénico? Miren cómo la recombinación o la infección en un animal intermedio, como por ejemplo el cerdo o las mismas aves, dentro de estos animales ocurren los intercambios genéticos que terminan produciendo una cepa nueva para la cual el humano nunca había tenido contacto, no tiene anticuerpos contra estas infecciones y termina produciéndose una pandemia, lo que se refleja en el aumento de casos más allá de las fronteras establecidas, así como también lo que ocurre con los casos de mortalidad, aumentan los casos de mortalidad.
Solamente les voy a hablar de este virus, seguramente ustedes ya lo han leído, ya lo han escuchado, y este Mpox es uno de los tantos ejemplos que tenemos ahorita de un virus emergente. A pesar de que ahorita ya no hay tanta publicidad de este virus, ahorita hay más publicidad para lo que es sarampión, el Mpox era uno de estos virus que nos planteó muchísimos riesgos cuando estábamos saliendo de la epidemia de H1N1. Entonces, el Mpox es un virus que era conocido en el centro occidente de África desde 1958 aproximadamente. Es un virus que ni siquiera fue descubierto en África, fue descubierto en Dinamarca por investigadores que querían encontrar una vacuna contra la viruela. Por tanto, es un virus muy relacionado con la viruela que le daba a los humanos. Existen dos clados, uno de África Occidental y otro central, ambos son igual de patógenos, son igual de agresivos y tienen una gran relación con la viruela de los humanos y la viruela de las vacas, con la viruela menor, así se llama. Es un virus que pertenece a una familia que se llama Poxvirus, a los Poxvirus y los Poxviridae. Los Poxviridae son los responsables de la viruela, pero también hay otros Poxvirus que ocasionalmente se ven, por ejemplo, el virus que produce algunos tipos de verrugas comunes puede ser algunos Poxvirus. Y dentro de estos aparece, dentro de esta familia, aparece el Mpox, que ahora antes se llamaba Monkeypox, ahora ya no se llama Monkeypox, sino Mpox, y ya les voy a decir por qué se llama así. Entonces, este virus es un virus que tiene un DNA de doble cadena, pero a pesar de todos los casi 70 años que se conoce, o que se descubrió, no se conoce del todo cuáles son las funciones de los más de 190 marcos abiertos de lectura que tiene. Y para complicar un poco más el asunto, es un virus que, a pesar de ser un virus DNA de doble cadena, no tiene ningún ciclo de replicación ni de transcripción en el núcleo, porque resulta que tiene su propia polimerasa, y esta propia polimerasa hace que se produzca un RNA mensajero, y este RNA mensajero después se traduce a proteínas, y parte de ese DNA que trae también sirve como una plantilla para producir DNA de doble cadena. Entonces no se conoce muy bien por qué este virus, a pesar de ser un DNA, no tiene ningún ciclo de replicación dentro del núcleo. Pues aquí vemos lo que les mencionaba. El virus fue descubierto hace muchos años, pero nunca se le había colocado mucho cuidado porque había presentado brotes muy limitados a esas partes de África. Pero fue un danés que lo descubrió en Dinamarca al llevarse ese tipo de monos infectados, por eso se llamaba viruela del mono, porque se creía que solamente afectaba a los monos, y fue en Dinamarca cuando se descubrió. Ha habido brotes esporádicos en esos centros de África, pero fue solamente hasta el año 2003 cuando se le empezó a colocar cuidado a esto, cuando un norteamericano que llevaba de mascota de Gambia a Texas se llevó un perrito de la pradera y, oh sorpresa, el perrito estaba infectado y el señor también venía infectado. Ahí fue cuando se empezó a presentar este tipo ya se empezó a investigar, pero nunca se le ha colocado mucho cuidado. 2017, otro brote en Nigeria, 2018-2019, casos ocasionales en el Reino Unido, Israel y Singapur, y en el 2023 fue cuando apareció este brote que ustedes ya han seguramente escuchado. Se llamaba Monkeypox, pero resulta que el hospedero de este tipo de virus no son los monos, son los ratones, son las ratas, son las ardillas, los diferentes roedores y también los perros de la pradera. Y hay una rata que se llama Cricetomi semini, la rata gigante de Gambia. Es una rata que puede tener de largo lo que tiene mi extremidad, sin contar la cola. Y que estos animales, pues como habitan cerca a las poblaciones o a las villas o a los lugares donde vive tanta gente, que ustedes saben, unas condiciones de pobreza tremendas, pues obviamente muchos de estos animales conviven con los humanos, pero lo peor, muchos de estos animales son fuente de alimento. Pues en estos países matan ratas para podérselas comer. Y también se sabe que otros animales, como por ejemplo las ardillas, las pueden transmitir. ¿Cómo la transmiten también? ¿O cuáles son las vías de transmisión? Uno, por el consumo de esa carne, ¿sí? Y dos, también porque se sabe, aunque no es la más
eficiente vía de transmisión, el mpox se puede aerosolizar. Puede entrar por vía respiratoria a partir de un animal muerto, ¿sí? O a través de las secreciones respiratorias de alguien que está infectado, pero no es la principal vía de transmisión. La principal vía de transmisión es, en estos países pobres, el consumo de estos animales, y en población entre humano a humano infectado, el contacto piel a piel. Por tanto, el mpox se ha considerado como una enfermedad de transmisión sexual, porque se puede transmitir mediante las relaciones sexuales. Transmisión sexual, se sabe que existe también la transmisión vertical. Afortunadamente no es un virus que cause mayor mortalidad, se puede aerosolizar, como lo están viendo acá, genera una respuesta inmunológica y genera viremia a través del paso desde las mucosas y la piel hacia los ganglios linfáticos, y establece latencia también en los ganglios linfáticos de diferentes partes, y la principal puerta de entrada es el traumatismo directo a la piel. Entonces, esto fue lo que pasó en el 2023. En el 2023 los primeros casos se presentaron en España y se empezó a investigar a un grupo de personas, de personas que habían asistido a un festival de la comunidad LGTBI. Ahí fue donde empezaron a aparecer estos brotes, y es posible que asistentes a esos festivales que vinieran de diferentes partes de Europa, de Canadá, de Estados Unidos y de Canadá y de Brasil, hubiesen llevado el virus a sus países, ¿sí? Entonces, ahí se empezó a sospechar que la enfermedad era también solamente una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad que era exclusivo de hombres que tienen sexo con hombres homosexuales y también de personas bisexuales, pero después se estableció que la enfermedad podía pasarse de persona a persona por secreciones respiratorias. Las manifestaciones clínicas son también muy vagas, en un periodo de incubación que puede ser de hasta 21 días, y semiológicamente es un exantema que aparece después de la fiebre, malestar general, cefalea, y después aparece este tipo de exantema que tiene este orden: enantema, inflamación de los tejidos blandos de la boca, aparecen máculas, después aparecen pústulas, después vesículas, pápulas, vesículas, pústulas, y después aparece ya completamente cicatrizadas o en forma de costra. ¿Qué le recuerda este orden? ¿A qué enfermedad? A la varicela. A la varicela, es exactamente, o es muy parecida a lo que se ve en la varicela: enantema, máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. Lo que pasa es que en la varicela es frecuente encontrar todas las fases al tiempo, pero aquí sí sigue un orden, y el periodo de incubación puede ser de hasta 3 semanas, es decir, es un periodo de incubación muy prolongado. Entonces aquí vemos estas fotografías. Miren estas lesiones papulosas, grandes, de bordes bien definidos, muy elevadas, algunas de ellas con signos de coinfección que terminan dejando severas cicatrices en el paciente afectado. Mírenla aquí vemos la evolución natural de la enfermedad: mácula, pápula, vesícula, pústula, costra, y en un periodo de incubación que puede ocurrir, aquí lo mencionan hasta 14 días, pero la mayoría menciona que puede ser de hasta 21 días. Esta es una fotografía de un paciente, me la compartió un infectólogo de adultos. Yo no he tenido la oportunidad de ver casos de mpox en niños, pero este fue un caso de un paciente adulto VIH positivo con conducta sexual, que él decía que tenía un comportamiento de bisexual, que llegó consultando urgencias por un cuadro de fiebre, malestar general, cefalea intensa y este exantema. Inicialmente se pensó que era varicela, ¿sí? Pero lo que se hizo fue que se tomó un hisopado, se toma con un hisopo parte de esa secreción purulenta y se envía al Instituto Nacional de Salud, y ahí dieron el diagnóstico: era un mpox. ¿Vale? Bueno, los síntomas más frecuentes: fiebre, cefalea, dolor de cabeza, todo esto, y el exantema que aparece, y menos frecuente, afortunadamente poco asociado a mortalidad, casos de neumonía, choque séptico, sobre todo relacionados con coinfección bacteriana de las lesiones, porque también producen prurito, también rasca. Entonces
entonces al no tener las uñas o las manos limpias, esas lesiones se infectan y fácilmente aparece un estreptococo, un estafilococo y aparecen complicaciones que no estaban esperadas. El diagnóstico, pues una alta sospecha clínica, de nuevo, como les he dicho desde el principio, una buena historia clínica completa, y es el Instituto Nacional de Salud el que realiza la PCR de las lesiones. Se toma, como les estoy mostrando en esta lámina, ¿sí?, secreción purulenta de esas pústulas, se coloca en un tubo seco y eso se manda al Instituto Nacional de Salud. No conozco otro laboratorio en el país que haga serología de esto, por tanto puede que haya un subregistro, ¿sí?, puede que haya un subregistro. Y como la enfermedad se parece a la varicela, cuando el paciente llega, por evitarse un brote de varicela, como ya saben qué es lo que tienen que hacer cuando les llega un paciente con varicela, pues señor, váyase rápido para su casa. Y entonces puede que haya un subregistro o un subdiagnóstico de esto. Vacuna, pues la vacuna finalmente nunca llegó al país, ¿sí? Yo no tengo mayor información sobre esa vacuna. Las personas que sufrieron viruela durante su juventud, posiblemente los que aún tengan sus abuelos que sufrieron viruela y sobrevivieron a la misma, seguramente están protegidos como esto. El problema es que no son los adultos mayores las personas más expuestas al virus, sino las personas jóvenes sexualmente activas. ¿Listo? Afortunadamente no hubo tanto problema, sin dejar de haber generado preocupación, pero este virus no causó tanto problema. De hecho, la OMS hace ya más de 2 años que la declaró que no representaba ningún peligro para la salud pública. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo podemos ver o podemos concluir con esto? Estamos expuestos a muchos patógenos. Vamos a ver ahora qué nos depara el futuro, ahora qué virus se nos viene, qué cosa vendrá, eso no lo sabemos. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, 10 minuticos, ¿listo? Como les mencioné, esta clase no era muy larga, entonces vamos a descansar 10 minuticos y llegamos a la doctora para que empecemos.